A petición de muchas personas vamos a terminar el episodio de la Biblia. Teníamos ya otro preparado, pero bueno, si ustedes quieren escuchar más sobre la Biblia, es lo que vamos a hacer. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Comenzamos con los 20 minutos y seguimos. La última pregunta que les iba a hacer en el episodio pasado fue el del Antiguo Testamento, ¿no? Hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos cuesta leer, que vemos a un Dios quizás que se enoja y a veces incluso Sergio preguntaba, ¿no? Que ¿por qué el Dios del Nuevo Testamento parece ser tan distinto al del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque conforme nos desarrollamos o crece nuestra ciencia, también crece nuestro entendimiento de Dios, pues nos vamos dando cuenta que Dios realmente no es como nosotros, porque Dios no puede cambiar, ¿no? Pues, en fin, es algo de filosofía ahí. Pero te pongo un ejemplo. Cuando abres el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, te encuentras dos relatos de la creación. Y en el primero, Dios casi es como un humano más, que entiendes que sale a pasear con Adán y con Eva. Uh-huh. Y ese relato fue escrito hace más tiempo, ¿no? Después pasan unos siglos y se escribe el segundo relato donde Dios ya nada más crea, ¿no? Y ya no baja a pasear porque la mentalidad se va dando cuenta, el hombre se va dando cuenta que Dios pues no puede tener un cuerpo como nosotros y no puede bajar a pasear, ¿no? Entonces vamos desarrollando un mayor entendimiento de Dios y de eso de que si Él se enoja, no se enoja, que si baja a pasear, que si no baja a pasear, pues vamos desarrollando nuestro entendimiento de Dios. Y por eso es la diferencia, ¿no? Como abogado del diablo, pregunto, ¿y Jesús? Bueno, Jesús se encarnó históricamente pues en el año cero, ¿no? En el año del nacimiento de Cristo. Antes, cuando decimos que somos imagen y semejanza de Dios, pues no nos referimos a que fuimos creados con cuerpo porque Dios ya tenía un cuerpo desde el inicio, ¿no? Nos referimos a ese espíritu y a la libertad que Dios también tiene, propia de un espíritu, de una persona, como es Dios, ¿no? Pero se encarnó en el año cero, digamos. Sí, la vez pasada hablaba de matemáticas, ¿no? Yo no puedo llegar a entender los cálculos financieros súper complejos de estadísticas y proporciones, etcétera, etcétera, si no comienzo por sumas y restas. Lo mismo pasa con Dios. Él se va revelando poco a poco. Y se revela de acuerdo a lo que uno necesita escuchar, ¿no? Recordemos que al pueblo que se le revela es al pueblo judío, que estaba en medio de muchos otros pueblos, con muchos otros dioses falsos, que les obligaban a ciertas cosas, que tenían ciertas prácticas que no eran correctas, y el mismo pueblo de Israel tenía que entender cuál era el verdadero mensaje de Dios, cuál era el mensaje de los otros pueblos. O sea, por ejemplo, hay un capítulo muy fuerte donde uno de las personas en la Biblia le ofrece a Dios el sacrificio humano de la primera persona que salga a su encuentro después de que regresa de una victoria, ¿no? Uh-huh. Y sale su hija. Y le sacrifica a su hija. Y le sacrifica a su hija. Y uno dice, ¿Dios le pidió eso? Caray. No, Dios no se lo pidió. Él fue una cosa que él se hizo, que él se inventó, porque en otros pueblos hacían eso. Pero en ningún momento del relato de la Biblia dice que Dios le dijo, sacrifícame a la primera persona que salga, sino que él en su ignorancia hace eso. Dios tiene que ir preparando todo eso, tiene que ser pedagógicamente preparando todo eso para que logremos entender cuál es el verdadero mensaje de Dios en medio de tantas otras doctrinas. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento es Dios que se revela y dice, te amo, estoy contigo. Y el pueblo de Israel que se va con los otros dioses, que es idólatra, que comienza a ser infiel. Y Dios sigue pacientemente revelándose poco a poco hasta que llegue a esa plenitud que es Jesucristo. Y por ejemplo, otro pasaje semejante a este del sacrificio, ¿no? Cuando Dios le pide a Abraham, sacrifícame a Isaac. Ahí sí lo pidió Dios, pero cuando Abraham demuestra que está dispuesto, yo creo muy triste porque dice, bueno, mi Dios, Yahvé, que se me está revelando, si es como los demás dioses, y ya que lo va a sacrificar, el ángel le detiene la mano. Entonces, Abraham entiende que Yahvé no es como los demás dioses, ¿no? Que de hecho esa lectura del libro del Génesis se lee el mismo día en misa que la fiesta de la transfiguración, porque a los ojos de Abraham Dios se transfigura, ¿no? Lo entiende de verdad, ya no es un Dios como los otros que viene a exigirme el sacrificio de mi vida, el sacrificio de mi trabajo y de mis hijos, ¿no? Es un Dios diferente al de los demás y es una pedagogía de Dios. Ale nos pregunta, ¿quién escribió los Salmos? Muchos están atribuidos a David. De hecho, cuando los empiezas a leer, dice Salmo de David.
Pero pues habrá algunos que no son de David, ¿no? Igual pues ya ves, aquí decimos que estas son las mañanitas que cantaba el rey David y yo no los he encontrado en los salmos. Si lo encuentras, pónmelo en los comentarios. Sí, lo escribieron muchas personas porque era una manera de orar del pueblo de Israel, pero comienza muy, muy certeramente con tiempos de David, comienza ese culto público ya más organizado, comienza a proyectarse la construcción de un templo que se construye ya con Salomón, y por lo tanto se comienza a hacer una liturgia ya universal y mucho más, más unificada, y por lo tanto estos salmos eran la manera en que el pueblo de Israel rezaba, y que también la iglesia sigue rezando, porque todos los días en misa rezamos un salmo. Y que se cantaba, ¿no? Y como sabemos, no es más fácil aprenderse algo de memoria cuando lo cantas, por eso cantamos nosotros. Nos sabemos de memoria muchas canciones y los salmos son para ser cantados, ¿no? Quizá nosotros, pues como no nos riman, como no lo tenemos en el idioma original, no lo apreciamos tanto, pero era para que el pueblo memorizara estas oraciones y como tú cuando estás canturreando, cuando estás barriendo o algo, el pueblo de Israel cantaba los salmos todo el día. Y seguramente tú te sabes muchos salmos cantados. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Es un salmo. Sí, sí. Vamos a la casa del Señor. Y muchos otros salmos que se cantan también dentro de la iglesia actualmente. Sí. Muy bien. ¿Cuánto saben ustedes? Rebeca nos pregunta, ¿cuándo la Biblia es literal y cuándo es una interpretación? No sé, como cuándo sé que es realmente algo histórico o cuándo es que el que lo escribió me quiere contar simplemente una historia que realmente no pasó. ¿Y cómo saber eso? Pues recuerda que la palabra Biblia es el plural en griego de libros. O sea, es decir, hay muchos libros dentro de este libro, que es la Biblia. Entonces, te recomiendo lo de la vez pasada, ¿no? Lee la introducción de cada libro y ve si te están diciendo si es una parábola, si es un cuento, si es una comparación, si es poesía. Y ya con base a eso, a esa introducción que te dan, sabes si es literal o si son historias que tienen su moraleja, ¿no? Su fábula, como si es una fábula. Lee la introducción. Son los estilos literarios, ¿no? Que se conocen así. Ya en las mismas explicaciones ahí te lo dice. Pero hay libros que incluso traen varios estilos literarios, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis, pues trae varios estilos literarios. Está el histórico, pero también está el mitológico, está, etcétera. Sí, del 1 al 10 es casi puro, digamos, mitológico. Exacto. Que mitológico no significa que no fue verdad. Que no fue verdad. Significa que nos está enseñando una verdad a través de un cuento, de una historia, ¿no? Sí. Pero también está los sentidos de la Biblia, ¿no? Está el sentido literal, que es lo que dice. Aquí dice esto, ok, se entiende, perfecto. Pero después está el sentido espiritual. ¿Cómo lo interpretamos? Y ahí tiene varias maneras de interpretarse. Lo puedes buscar en el catecismo. Ahí la parte de la Biblia ahí te lo explica, ¿no? Está el sentido moral, o sea, ¿qué me enseña a mí? El sentido alegórico, qué significa de cara a Cristo. Y el sentido, ¿cuál otro falta? De cara al cielo. No. Bien, padre. Muy bien. O sea, ¿qué me dice de cara al cielo? ¿Qué me está mostrando para esta vida final, ¿no? Entonces, sentido literal y sentido espiritual, que tiene 3 maneras de interpretarse, ¿no? Y luego, la verdad, todos estos libros siempre tenemos que apoyarnos de la tradición cristiana. O sea, gracias a Dios tenemos San Agustín, San Jerónimo y tantos otros santos que se han dedicado al estudio de la Biblia y que han dejado comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay una página web que se llama Biblia Clerus. Biblia Clerus. Y tú buscas el pasaje que quieras, no sé, Mateo 5. Y al lado del pasaje te vienen ya los links que te mandan al comentario de San Agustín, de Santo Tomás, de quien haya escrito. Entonces, si a ti te cuesta entender, pues ya vea lo que han dicho los santos y ellos ya te explican. O sea, gracias a Dios tenemos el internet que nos facilita todo esto. En vez de tener los 20 libros en tu casa, ya está ahí en el internet. ¿Cómo se llaman esas colecciones que sean desde la Edad Media, donde ponían un trozo de la Biblia y después los comentarios de los diversos santos padres? No me acuerdo cómo se llamaban. No me acuerdo, pero desde la Edad Media lo hacían, estaban las sentencias, ¿no? Había sentencias, pero eran distintas. No, esto era otra cosa, sí. Ya después nos acordaremos. Te lo dejamos en los comentarios. Catena áurea. Está. La catena áurea. Exacto. La cadena. Sí, la cadena dorada, sí. Muy bien. Roberto nos pide unos tips concretos para comenzar a leer la Biblia. Y para leerla bien también. Primer tip, compra una Biblia. Que sea tuya. No agarres la Biblia de que heredó de tu bisabuelita desde no sé cuándo, que está así bien bonita. Compra una Biblia que sea tuya, una Biblia adecuada, una Biblia que te guste, una Biblia que tenga un buen tipo de letra, que te acomode.
y comienza a leerla, dijimos la vez pasada, a lo mejor con la línea del tiempo, ¿no? Búscate, a ver si logramos poner un link aquí en el episodio de donde está esa línea del tiempo y que te va diciendo qué libros tienes que leer para leerla como una historia, ¿no? También yo te sugeriría leer la introducción que debe venir en esa Biblia que tú compras, o ve un video que lee la introducción. Están ahora los de Proyecto Biblia, o en inglés Bible Project, y te dan, yo creo la mayoría de los libros te dan ya la introducción, el resumen. Entonces tú lo lees sabiendo qué va a venir, cuáles son las palabras claves y qué significan, ¿no? Entonces, sí, eso. Y Sí, tomarlo ese con buenísimo. calma. Hay que poner también el link. Sí, ese en el link de episodio. YouTube, buenísimo. Y yo también veo y de ahí saco a veces homilías, o sea, son muy buenas herramientas, ¿no? Ay, ya vimos de dónde. No se pierdan las homilías de a mí que ya, Por ya favor. empezamos. Bueno, Axel nos pregunta, ¿por qué la iglesia no define una sola traducción universal? Nos evitaría de que si la de Jerusalén, que la de no sé dónde. No, sí define una sola traducción universal. Ah, caray, ¿cuál? En latín. Esa es la Ok. traducción oficial de la Biblia, ¿no? Ahí está, lo que se llama la Biblia Vulgata, ¿no? Es la Biblia para el pueblo. Ahí está la traducción oficial que se va actualizando también con el paso del tiempo. Ya después cada idioma tiene que traducirla también, que lo ideal es que no lo hagan de la Biblia de latín, sino del original, ¿no? Que está escrito en hebreo, en arameo y en griego, algunos libros, ¿no? Entonces de ahí lo van tomando y lo van traduciendo, pero lo ideal sería que todos aprendiéramos esos idiomas, ¿verdad? Para entenderlo Claro. directamente, pero es lo mismo que cuando lees un libro como, no sé, Los Miserables. Pues depende de quién lo tradució, depende de quién lo tradujo. Eso es otra traducción. Es griego, es griego. Depende de quién lo tradujo, pues le da una cierta interpretación, ¿no? Entonces, no hay una sola interpretación de las traducciones, siempre y cuando no vayan en contra. Y también es parte de la libertad que tenemos. O sea, a veces se nos dice que somos demasiado rígidos. No, ve todas las traducciones que hay. Eso te da libertad también para poder entenderlo desde otro punto de vista. Y curioso, ¿no? Porque el Corán, por ejemplo, no hay traducciones. No es válido leer el Corán en otro idioma que no sea el que se escribió. Entonces, nosotros no. O sea, es válido que vayas a la Biblia en español o otro idioma que hables y realmente es la palabra de Dios. Como que Dios, es lo padre, ¿no? Dios permite estos instrumentos humanos, ¿no? El evangelista, el agiógrafo, se llama, el que escribió un libro sagrado es un agiógrafo. Dios se vale de esa persona, incluso con sus errores ortográficos, para que se escriba su palabra. Y también está en discusión teológica si el que traduce todavía es parte de esa acción sagrada, si el que traduce al español está inspirado por el Espíritu Santo, si pone una palabra o si pone otra, ¿no? Pero es que Dios se vale de instrumentos humanos, ¿no? No es como, por ejemplo, nuestros libros están inspirados. Se utiliza al agiógrafo, a San Mateo, a Marcos, a Lucas, se utiliza. Pero, por ejemplo, el Corán no fue inspirado, fue dictado. Entonces, por eso no lo pueden traducir, porque es palabra literalmente de Alá. Es su creencia. Muy bien. Nicolás hace una pregunta muy interesante. ¿Qué recomendarías al leer la Biblia por primera vez? Quizás alguien se emocionó de este podcast y dice, ay, voy a leer la Biblia. Él nunca la ha leído y la va a leer por primera vez. No, pues yo repetiría lo que ya dije. Cómprate una Biblia y léelo en orden histórico. Escucha esos videos de introducción. Sí, y pues, no sé, yo le diría estar abierto a que es más que letras escritas. O sea, es palabra de Dios. Ir con esa apertura, aunque quizás es alguien que es no creyente, pero ir con esa apertura de que a lo mejor sí. Y si Dios me quiere hablar, que me hable. Sí, y no busques leerlo como leerías una novela. O sea, es otro tipo de lectura y hay que tener la paciencia y también la disposición para escuchar lo que Dios te quiera decir, ¿no? No lo veas simplemente como una historia, sino como esa palabra de Dios. Muy bien, Cristian nos pregunta, ¿cómo puedo interpretar los párrafos que me salen cuando la abro? No sé si ustedes lo hacen, pero como que abren a la suerte y me sale algo y digo, ¿cómo interpretar eso? Lo abres y Si es que se tiene que hacer eso. comamos y bebamos que mañana moriremos. No, pues no. No, yo en algún momento sí como de gran necesidad dice, Señor, dame una señal, ¿no? Y a lo mejor te sale el versículo específico, pero yo no trato de no hacer eso, ¿no? Porque pues, o sea, Dios no habla así. No, sí es palabra de Dios,
Pero pues más bien es algo meditado, escuchar lo que Dios te está diciendo, ¿no? Yo no, o sea, ¿cómo al leer eso? Pues yo no le haría tanto caso de que es lo que Dios me está mandando este mensaje. Pues no son gallinas de la fortuna chinas, ¿no? Las galletitas esas, ¿no? No es así. Es palabra de Dios y hay que meditarlo. Yo digo que es como si estuvieras estudiando japonés y nada más de vez en cuando abrieras el libro y le digas, a ver qué me dice este japonés, ¿no? Pues no me va a decir nada, no lo voy a entender. O sea, tengo que comenzar a entenderlo desde antes, ¿no? También le llamo a eso la Biblia aspirina, ¿no? O sea, quiero tomarme una aspirina para que me tranquilice, para que me dé un mensaje, para que me cure, para que me saque de un problema. No, o sea, ve a buscar lo que Dios te quiere decir a través de la Biblia, ¿no? Sí, y o sea, saber que sí puede suceder. Está el ejemplo de San Agustín, pero pues era San Agustín que llevaba años buscando a Dios. Y en un momento escuchó esas palabras de tole leye, ¿no? Toma y lee, toma y lee. Y va y toma la Biblia y lee y encuentra un pasaje de San Pablo que le dice, no en las borracheras ni en las juergas encuentras la felicidad. Y entonces él entiende, pues tengo que convertirme. Pero él llevaba años buscando ya convertirse. Sí, o sea, lo que está mal es pretender que ese es el único modo en que leemos la Biblia. Siempre, ¿no? O sea, siempre estar buscando así, cuando estamos en problemas, cuando queremos una luz. Eso es lo que está mal. No está mal agarrarla de vez en cuando a ver qué me dice. Está bien. Pero que no sea la única manera de leerla. Efectivamente. Muy bien, Cristian, échale ganas. Ánimo, Cristian. Ahora vamos a pasar como a una segunda etapa del podcast, que son más como que preguntas de la Biblia en sí, no de pasajes en la Biblia. Y en este parte, el padre Arias dijo que él iba a responder todas. Porque necesitan de mi ayuda. No, Oscar, un buen amigo, aquí pregunta, ¿cómo explican que la Biblia dice que no reconocían a Jesús después de resucitar? O como que se tardaban un poco en reconocerlo. Porque era un cuerpo no como el que tenemos ahorita, sino un cuerpo glorioso, ¿no? O sea, no puede ser que tuviera la misma materia que tenemos ahora porque seguiría siendo corruptible. Entonces era una materia gloriosa, que es lo que le llamamos. No sabemos cómo va a ser, pero ahí lo estaban viendo. Y el hecho es que tenía su cuerpo, pero se manifestaba de una manera distinta. Podemos también ir al Evangelio de la Transfiguración. Ahí se transfigura. O sea, cambia de figura. Eso es lo que significa la transfiguración. Pues lo mismo con la resurrección. Adquiere este cuerpo glorioso que no es el mismo cuerpo corruptible que tenía. Y te das cuenta, por ejemplo, porque los discípulos, los apóstoles están reunidos en el cenáculo, dice el Evangelio, a puerta cerrada, y se les apareció adentro Jesús. Es decir, pues es un cuerpo que puede aparecer, desaparecer, o que a lo mejor atraviesa paredes. No sabemos exactamente cómo fue, pero es un cuerpo glorificado, como dijo, que ya no sigue del todo las leyes de la física, ya está pues más allá. Pero es un cuerpo humano, Sí, glorificado, pero un cuerpo humano. Traen un pedazo de pan y pescado y come frente a ellos, ¿no? O sea, va con ellos, seguramente lo dejó tocar a Tomás, ¿no? Ven, mete tu mano aquí, mete tus dedos, ¿no? Es un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Fuerte momento. Bueno, aquí Juan y Pix Sankt nos pregunta, ¿por qué hay tan pocos relatos de la vida de San José? Y luego Cristi pregunta, ¿qué pasó con José, el padre de Jesús? ¿Murió? ¿Ascendió? Son preguntas sobre San José. Pues del todo no se sabe, ¿verdad? Porque pues, precisamente no hay nada escrito. La tradición es pues que lo que tenemos más está escrito en el Evangelio de Lucas. Creemos que Lucas pues estuvo más cerca de la Virgen María y por eso tiene más datos también al respecto. Pero pues tenemos que después de la presentación de Jesús en el templo y que suben a los 12 años a Jerusalén, después ya desaparece José. ¿Qué pasó? Pues no sé, yo creo que ya había cumplido su función y pues simplemente murió, ¿no? Él sí no fue asunto, como la Virgen fue asunta al cielo. Él, pues yo creo, murió, ¿no? Creemos de la Virgen que ella sí nació sin pecado y como un regalo extra todavía, Jesús se la llevó al cielo porque es su mamá. Pero en el caso de José, pues al parecer no fue así, ya había cumplido su misión y ahí acabó, ¿no? Recordemos que nosotros como católicos tenemos dos fuentes del depósito de la fe, ¿no? Está la palabra escrita, pero también está la palabra transmitida, que se llama tradición. La palabra escrita, la Biblia, la palabra transmitida, esta tradición, ¿no? Y la tradición sí nos ha ido transmitiendo cosas de José, ¿no? Su humildad, su sinceridad, su fortaleza, la protección. Y la tradición dice que muere, pues, cuando Jesús era todavía muy joven, ¿no? No lo dice la Biblia, no, pero tampoco dice que se fue, ¿no? Si los hubiera dejado, pues lo hubiera dicho, ¿no? O sea, más bien fue lo normal, dice la Biblia, estuvo sujeto a sus padres, ¿no? Y fue creciendo
en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, refiriéndose a Jesús. Entonces vivió con él y fue poco a poco aprendiendo de él su manera de actuar. Jesús era carpintero, según una traducción, ¿no? de la Biblia, como su padre, en fin, ¿no? O sea, todas estas tradiciones que se nos fueron transmitiendo, por eso es el custodio, por eso es el padre casto, etcétera, etcétera, ¿no? También son esas transmisiones que recibimos de él. Muy bien. Hay un libro que es de Jan Dobravinsky que se llama A la sombra del Padre, si no me equivoco, ¿no? Que es precisamente una novela sobre San José. Si están interesados, búsquenla. Bueno, también aquí nos preguntan de qué dice la Biblia sobre los tatuajes, ¿no? Y nos citó, el misma Shari nos citó Levíticos 19:28. ¿Por qué? Dice auxilio. ¿Por qué? Caray. Hay un episodio sobre los tatuajes. Bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, si quieren, obviamente mándenos sus mensajes, sus comentarios y si quieren, hacemos uno sobre los tatuajes o sobre lo que ustedes quieran. No estamos aquí para servirle a ustedes y por eso les dejamos esta conclusión que nos llevamos nosotros y que les invitamos a ustedes también llevarse. Síganos en Instagram, amique.podcast y ahí pueden mandarnos sus preguntas. Muy bien, pues yo una frase que les dejo es: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios te habla a ti en tu hoy. Dios quiere hablarte. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.